Explicar en un solo vídeo la mitología de la Tierra Media es absolutamente imposible, así que vamos a intentar hacer un resumen muy sencillo, repito, bastante sencillo y escueto. Para todos aquellos que ya seáis expertos no os servirá de mucho, pero para todos aquellos que quieran introducirse un poco más en lo que es este universo, les valdrá de sobra. Arda. Arda es el mundo en el cual tienen lugar los acontecimientos de las obras de J.R.R. Tolkien. Este señor nació en el Estado Libre de Orange, que fue básicamente un estado independiente establecido en el sur de África. Nació en Bloemfontein, lo que es ahora mismo Sudáfrica, y fue un escritor, poeta, filólogo, lingüista y profesor universitario británico, que evidentemente fue conocido especialmente por escribir El Hobbit, El Silmarillion y El Señor de los Anillos. Tolkien fue catedrático y profesor en la Universidad de Oxford, donde enseñó anglosajón, y después de 20 años pasó a formar parte del Merton College, que es uno de los colleges que forman parte de Oxford. Allí fue profesor de lengua y literatura inglesa. Este señor nació en 1892 y falleció en 1973, y cuando era ya una persona adulta, de cierta edad, en los años 50, publicó una novela llamada El Señor de los Anillos, pues que lógicamente le hizo muy conocido. No obstante, ya mucho antes había publicado El Hobbit en 1937, que es una historia pequeña basada en este mundo, y posteriormente, como digo, en 1954 y 55 publicó El Señor de los Anillos, novela publicada en 3 volúmenes, en 3 tomos, La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey, además de un cuarto que eran los apéndices de dicha obra, que actualmente pues se suelen encontrar bien al principio y bien al final del primer y el tercer libro. Que a su vez estos 3 volúmenes están partidos en 2 cada uno, es decir, hay 6 libritos, libro 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 2, 2 y 2 en el volumen 1, volumen 2 y volumen 3 que forman parte de esta novela. Tras su muerte, su tercer hijo, Christopher Tolkien, publicó una serie de novelas y novelas cortas recopiladas en diferentes volúmenes. El Silmarillion fue la más conocida, publicada en 1977, que digamos funciona un poco de precuela de toda esta historia, la creación y los primeros eventos importantes de la Primera Edad del Sol, ahora hablaremos de esto, y una serie de pequeñas novelas como Los Hijos de Húrin, publicada en 2007, o La Caída de Gondolin, publicada en 2018. Estos son relatos publicados, como digo, de forma, pues, no solo póstuma, sino muy póstuma, teniendo en cuenta que también, por ejemplo, el hijo de Tolkien, Christopher Tolkien, falleció en enero de 2020, ya con 95 años. Y además existe una compilación que se llama Las Cartas de J.R.R. Tolkien, publicada también póstumamente en 1981, que recopila, pues como su propio nombre indica, una serie de cartas respondiendo a los lectores del Señor de los Anillos con diferentes dudas acerca del universo, además de otras muchas cosas. Lógicamente también hay otro tipo de cartas, pero evidentemente las que quiero destacar para este vídeo son las referidas a la Tierra Media. Toda la mitología de Tolkien, toda la mitología de la historia del Señor de los Anillos y todo lo que la rodea es extraordinariamente compleja, es una mitología propia tremendamente difícil y profunda de resumir y de conocer en detalle. Pero por resumirlo de una forma brutal, Ilúvatar, que era algo así como una representación del dios cristiano, era, pues eso, el dios de este universo que creó el mundo y lo llamó Ea. Y Arda es, vamos a decir, el planeta, el lugar, el mundo dentro del Ea en el que ocurren los eventos de prácticamente pues toda la obra del Legendarium de Tolkien. La Tierra Media es un continente del Arda. Los periodos históricos del Arda se dividen de la siguiente manera. El primero es la creación del Arda, luego vienen las edades de las lámparas y de los árboles, en la cual está de la oscuridad y de las estrellas, y finalmente las edades del Sol, que son de las que tratan los eventos de las principales novelas de Tolkien. Primera, segunda, tercera y cuarta edad del Sol. En la primera edad del Sol, la geografía del Arda cambia ligeramente según la edad, lo podemos ver en estos gráficos, pero nosotros nos vamos a centrar evidentemente en lo que es la tercera edad. Sin embargo, antes hay que referirse al Silmarillion, porque básicamente el Silmarillion es, como digo, la propia creación de Ea y el nacimiento de las razas más importantes, los Valar, los Maiar, los elfos, los hombres y los enanos. Básicamente podemos considerar al Silmarillion como la Biblia
dentro de este universo. Evidentemente este libro es bastante complejo de leer, ya que no es una novela narrativa de principio a fin, son diferentes relatos, capítulos sueltos que forman parte de esta historia tan complicada, pero además tienen un nivel de redacción bastante elevado. Tras la primera Edad del Sol llegó la segunda, que termina con el final de la batalla de la Última Alianza, esa famosa batalla en la que Sauron es vencido, se le corta el dedo y pierde el anillo único, y la tercera Edad del Sol comienza ya con Sauron vencido y termina con la Guerra del Anillo, es decir, con el final del Señor de los Anillos, el retorno del rey. En total son 3021 años. Una vez los protagonistas de esta historia, algunos de ellos, se embarcan hacia Valinor, comienza la cuarta Edad del Sol, que no está constatada cuándo termina y su duración, lógicamente, es indeterminada. Técnicamente, Ilúvatar era el dios cristiano, entre muchas comillas, por lo tanto, el universo del Señor de los Anillos, el Legendarium de Tolkien, es nuestro mundo, pero muchísimo antes de los eventos que nosotros conocemos, es decir, que en la actualidad sería, yo que sé, la 29ª Edad del Sol o algo así. Lógicamente no podemos hacer la correspondencia exacta. Una manera de enterarse y de entretenerse también bastante con esta tercera Edad del Sol es leyendo El Hobbit, que cuenta la historia de Bilbo Bolsón, que vive en la comarca, se asocia con Gandalf y una compañía de enanos para emprender una aventura, y a lo largo de esa aventura encuentra el Anillo Único, lo cual desemboca en los eventos de la Guerra del Anillo que están contados en la trilogía, como digo, del Señor de los Anillos, aunque repito, oficialmente es una novela. Estos libros, el Silmarillion, el Hobbit y el Señor de los Anillos, componen básicamente la esencia del Legendarium de Tolkien, pero como he mencionado, hay muchísimos más pequeños relatos, cartas, etcétera, que aportan información y aclaran muchísimas cosas de este universo tremendamente rico, complejo y profundo. Y en lo referente al cine, la compañía Rankin Bass, que fue especializada en animación en stop motion, creó una película animada llamada El Hobbit en 1977 y al año siguiente también se adaptó otra película, El Señor de los Anillos, versión animada. Sin embargo, esta película no llegó a ser completada, ya que básicamente cuenta la Comunidad del Anillo, se salta prácticamente en su totalidad las dos torres y cuando va a empezar el retorno del rey en algunas batallas se termina. Ya en los 90, New Line Cinema, una división de Warner Brothers, se asoció con el director de Nueva Zelanda, Peter Jackson, para crear la trilogía de películas El Señor de los Anillos. En 2001 se estrenó La Comunidad del Anillo, en 2002 Las Dos Torres y en 2003 El Retorno del Rey. Esta trilogía está considerada como una de las mejores de la historia del cine y es relativamente fiel a la obra original. No obstante, hay significativas diferencias que pues lógicamente, como suele ocurrir en las adaptaciones de libros a películas, hacen que no sean canon dentro del universo. No obstante, esta trilogía está aclamada tanto por críticos como por público, entre ellos no solo el público general, sino también los fans de los libros de Tolkien. Y una década después, New Line Cinema se volvió a asociar con Peter Jackson para adaptar El Hobbit en otra trilogía de películas. Estrenadas en 2012, 2013 y 2014, se titularon Un viaje inesperado, La desolación de Smaug y La batalla de los 5 ejércitos. Esta trilogía también está considerada como una trilogía de calidad cinematográfica, no obstante muy lejos de la trilogía del Señor de los Anillos, y además, en cuanto a la fidelidad, adaptan este cuento que os comentaba de los años 30, El Hobbit, en una trilogía gigantesca que lógicamente inventa un montón de personajes, cambia, adapta y bueno, se extiende de una manera pues un poco discutible. Es evidente que podría haber sido perfectamente una película suelta, pero finalmente se decidió por realizar una trilogía. Por lo tanto, la base, la esencia para los fans de la Tierra Media es la lectura de El Silmarillion como base de este universo, El Hobbit como pequeño cuento introductorio y El Señor de los Anillos como plato fuerte. Y en cuanto al cine, las 3 películas del Señor de los Anillos y del Hobbit. La gran pregunta es, ¿en qué orden hay que verlas? Pues realmente es de libre elección. Los eventos de la trilogía del Hobbit, estrenada una década después, se sitúan 60 años antes de la película original. No obstante, en la primera película del Hobbit vemos el inicio de la Comunidad del Anillo, que hace que toda la trilogía sea un flashback, volviendo al inicio de la Comunidad del Anillo en la tercera y última película del Hobbit.
Por lo tanto, aún con más motivo es de libre elección. Podemos ver El Señor de los Anillos y luego ver El Hobbit, que es lo lógico en cuanto a cronología de estreno, y lo veremos todo en un flashback, como si estuviésemos viendo La Comunidad del Anillo y tuviésemos el flashback de 3 películas. Y la otra opción es la cronología de eventos, la cronología ficticia, que nos hará ver toda la trilogía como un flashback y al inicio de La Comunidad del Anillo comprender y entender que el final encaja con el principio de esta película, de esta trilogía, que culmina en el retorno del rey. Pero además hay algo más. Diréis, Manu, ¿a qué te refieres? No solo me refiero a las cartas, a los relatos o a las películas animadas de los años 70. Me refiero a la serie del Señor de los Anillos a estrenar en Amazon Prime Video. Esta serie estará situada en la segunda edad de la Tierra Media, es decir, que habría que verla entre la lectura del Silmarillion y todo lo demás, es decir, es anterior a las novelas y películas que conocemos del Hobbit y El Señor de los Anillos. Está siendo desarrollada, lógicamente, por Amazon Studios, pero con la cooperación de New Line Cinema y además del Tolkien Estate, que es básicamente el cuerpo legal que permite o no permite diferentes cuestiones relacionadas con la creación de productos audiovisuales, por ejemplo, de las obras de Tolkien. Son bastante estrictos, pero no demasiado, porque permitieron, que Tauriel, una elfa creada de la nada, se enamorara de un enano. Esta serie se estrenará en 2021. Sus showrunners son J.D. Payne y Patrick McKay. Y entre los productores ejecutivos podemos encontrar a J.A. Bayona, que dirigirá unos episodios. Esta serie tiene un compromiso de muchas temporadas, se cree que incluso 5, y la primera temporada es bastante probable que conste de unos 20 episodios. Es muy poco habitual, por no decir que es prácticamente imposible, encontrar una serie que tenga 20 episodios en su primera temporada, que no sea una sitcom, una serie de gran presupuesto y que además ya haya dado luz verde a una segunda temporada y se esperen unas cuantas más. Por lo tanto, este proyecto tiene pinta de ser absolutamente gigantesco y muy a tener en cuenta. Y nosotros seguiremos atentos a todas las novedades relacionadas con este caso. Por el momento, espero haber servido de algo explicando las bases de lo que es la Tierra Media, de sus novelas y películas principales y de cómo se pueden leer o ver los diferentes productos y contenidos dentro de la saga. Espero que os haya gustado el vídeo, podéis compartirlo a la gente que necesita conocer un poco más de cerca este universo y nos vemos en los próximos vídeos.